Y bueno amigos, bienvenidos al último video de la serie del curso de electrocardiografía. Estoy muy contento por haber ya terminado esto. A partir de ahora vamos a empezar a subir videos ya específicamente relacionados a temas de medicina, ya tópicos clínicos. Y aparte tenemos algunos otros proyectos para pues para público general, ¿no? Entonces, bueno, a lo que veníamos, arritmias ventriculares, último tema. Vamos a ver qué dice, ¿sale? Primero que nada vamos a tener de las arritmias ventriculares, ¿qué significa que son ventriculares? Pues que pasan por debajo del nodo auriculoventricular, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que conocer son las extrasístoles. ¿Estos qué son? Pues son latidos adelantados en el tiempo. Casi todas las arritmias, bueno, no casi todas las arritmias ventriculares van a tener una característica muy importante que es el QRS amplio. Esto va a ser algo muy característico que te lo va a diferenciar en el examen, en los exámenes, pero no en la vida diaria, ya que hay ciertas arritmias supraventriculares que te pueden originar QRS amplios. Si existe un bloqueo, por ejemplo, de rama, si existe una conducción aberrada, en síndromes de Wolff-Parkinson-White, una taquicardia antidrómica, también puede provocarte un QRS amplio y confundirte. Pero para fines de examen, casi todas las preguntas que tengan un QRS amplio es una arritmia ventricular, ¿sale? Entonces vamos a tener que la extrasístole, vamos a tener un QRS amplio, cuya morfología depende del origen de donde esté este foco ectópico que está originando estos latidos. Va a haber presencia de una pausa compensatoria después del latido. Disculpen si omití algún acento, lamentablemente mi tecla se averió, le cayó Coca-Cola a la computadora y ciertas teclas no las pude hacer funcionar. Entonces, igual, si me quieren comprar otra computadora, se agradece, es broma. Entonces, va a haber una pausa compensatoria. Ahorita vamos a ver un electrocardiograma de eso, ¿sale? Como es un latido que se está originando del ventrículo, no va a haber una onda P. Y si es que acaso la hay, va a ser una onda retrógrada que pasó del ventrículo a la aurícula. Y esta las vamos a clasificar debido a su origen en unifocales o multifocales. ¿Cómo vamos a saber esto? Dependiendo si todas las extrasístoles son iguales, significa que solamente son unifocales, y si son diferentes, significa que hay varios focos que están emitiendo estos latidos ectópicos y lo vamos a decir que es una multifocal. Y por su frecuencia, vamos a ver que son aisladas si son menos de 5 por minuto o frecuentes si son más de 5 por minuto, así de sencillo. Esto es como vamos a ver aquí una extrasístole. Esto parece un complejo normal sin ningún problema, pero aquí vemos esto. Este QRS está enorme, sale obviamente mide más de 0.12. Entonces aquí tenemos la extrasístole ventricular, así es como se ven. Vean cómo aquí hay un latido normal y diferencienlo con la extrasístole. En este caso estamos teniendo uno por uno. Vean, un latido normal, una extrasístole, un latido normal y una extrasístole. Vamos a ver, como dijimos, que no hay onda P, ¿sale? Y obviamente también va a estar alterado pues la repolarización de este, siendo opuesta al complejo QRS. Ahora, vamos a tener una cosa muy peligrosa con la extrasístole, que es la que puede causar todos los problemas. ¿Qué es esto? Hay un fenómeno que se le conoce como fenómeno de R sobre T. ¿Qué es esto? Literalmente que la extrasístole cae justamente en la onda T. Y esto, si recordamos un poco de fisiología, vamos a recordar que la onda T ya es un periodo refractario relativo, o sea que un estímulo suficientemente fuerte puede estimularlo y esto causar una taquicardia por entrada. Este es el periodo refractario absoluto que viene siendo del complejo QRS al segmento ST, pero a partir de la onda T tenemos este riesgo de que si cae aquí una extrasístole ventricular podemos tener problemas de originar una taquiarritmia por reentrada. Ahora, ¿qué es una taquicardia ventricular? Fácil y sencillo, son 3 o más latidos ectópicos ventriculares sucesivos, o sea, son 3 de estos. 3 seguidos de estos. Así de sencillo, ya tenemos una taquicardia ventricular. Igual vamos a ver que tenía un QRS ancho, puede ser originada por el fenómeno de R sobre T que acabamos de mencionar y va a tener ciertas cosas que
ojo, les van a ayudar a diferenciarlo de lo que hemos mencionado antes, perdón, de una arritmia supraventricular que tenga algún tipo de problema que haga que nuestro QRS sea amplio. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por estas cosas. Va a haber una presencia de disociación atrioventricular. O sea, hace que el atrio y el ventrículo van a tener diferentes frecuencias. Y aquí la frecuencia ventricular va a ser mayor a la atrial, ¿sale? Entonces, esto es muy importante. En las otras arritmias supraventriculares, que tenemos que diferenciar de las ventriculares de QRS amplio, no va a haber la disociación atrioventricular. En cambio, la taquicardia ventricular sí. Va a haber latidos de fusión. ¿Qué es esto? Que se origina un impulso desde el nodo sinoauricular y al mismo tiempo se origina el impulso ventricular y van a chocar y se va a hacer un latido un poco raro que ahorita vamos a mencionar. Y por último, estos se clasifican en sostenida, si es mayor a 30 segundos, y no sostenida, si son menor a 30 segundos. Es muy fácil de diferenciar porque en cuestiones de arritmias ventriculares tenemos que conocer sí o sí los complejos, las extrasístoles que acabamos de ver, la taquicardia ventricular, el torsade de Pointes y por último la fibrilación. Así de sencillo. Entonces vamos a ver que a mí se me figura que estas parecen como estalagmitas, ¿sale? Entonces, si se fijan, son literalmente picos y eso es muy fácil de diferenciar en cualquier electrocardiograma. Lo único que vamos a tener cuidado es de diferenciarla de una taquicardia supraventricular aberrante, como con estas cosas que les dije, la presencia de disociación atrioventricular y los latidos de fusión. ¿Va? Entonces, esto es lo que les mencionaba, una taquicardia supraventricular aberrada. Entonces dice que una taquicardia supraventricular aberrada puede asemejar mucho a una taquicardia ventricular. El problema de esto es que el tratamiento es completamente diferente. Mientras que para una taquicardia supraventricular puede funcionar el verapamilo, este está contraindicado en la taquicardia ventricular y eso nos puede originar un super problema y hacer que esa taquicardia ventricular degenere en una fibrilación ventricular. Y si recordamos, la fibrilación ventricular es un ritmo de paro. Entonces, mucho ojo con esto. He ahí el problema. Como les digo, para fines de exámenes, casi siempre si te ponen un QRS amplio, va a ser una taquicardia ventricular. Pero para fines de la vida, existen una que otra vez que la taquicardia de QRS amplio puede ser una supraventricular y no una ventricular. Entonces, mucho ojo con esto. Para eso, nuestro amigo Brugada, el doctor Brugada, diseñó estos criterios para diferenciar una de otra. Dice que si las derivaciones precordiales, todas las derivaciones precordiales no tienen que tener ningún patrón RS, o sea, sí. Entonces, si cumple este criterio, tenemos obviamente una taquicardia ventricular. Si en precordiales hay morfología RS, el tiempo entre el inicio de la onda R y S es mayor a 0.10 segundos. Disociación atrioventricular y criterios de morfológicos de taquicardia en B1 y B6. Si no se cumple ninguno de estos, es el diagnóstico de una taquicardia supraventricular aberrante. O sea que tenemos que tener esto para que sea una taquicardia ventricular, y si no hay nada de esto, podemos decir que es una taquicardia supraventricular aberrante. Así de sencillo, ¿sale? Para fines de exámenes, generalmente piensen en una taquicardia ventricular si les enseñan un QRS amplio, al menos que específicamente en la pregunta te diga que no tiene disociación, que no hay latidos de fusión y todo esto, pues ya podríamos pensar que nos están haciendo una pregunta muy difícil de una taquicardia supraventricular aberrada. Que repito, sería una pregunta muy difícil. Pregunta clásica del ENAM: ¿cuál es la arritmia más común después de una trombolisis? Es un ritmo idioventricular acelerado. ¿Qué es esto? Es lo mismo que una taquicardia ventricular, pero con un ritmo menor, de 60 a 100 latidos por minuto. Y como les digo, es la arritmia más frecuente en pacientes trombolizados. Muy, muy común esta pregunta. Siempre graben, ¿eso sale? Ahora, ¿por qué decimos que es una taquicardia idioventricular acelerado? Porque taquicardia, si pues vemos que el latido generalmente va de 60 a 100 latidos por minuto, pues fácil y sencillo, porque normalmente en el ventrículo no tenemos estas frecuencias cuando el ventrículo es el que está originando el ritmo, generalmente son más lentos, ¿sale? Entonces es por eso que se le conoce como taquicardia idioventricular con ritmo acelerado. También pregunta muy, muy, muy común: taquicardia ventricular helicoidal, alias palos compasel torsade de Pointes.
Es una morfología helicoidal, si se fijan, pareciera incluso como tipo el ADN. Y algo muy importante es que esta se va a asociar siempre con el síndrome de QT largo. Incluso algunos autores exigen que después de que se haya revertido esto tengamos un síndrome de QT largo. Y obviamente pues eso tiene riesgo de terminar en un paro, ¿no? Generalmente el tratamiento es perdón, con magnesio. Entonces, muy fácil se me hace de recordar esa taquicardia. Simplemente veamos cómo es como si se estuviera torciendo. Y por último tema del curso. Recordamos que este es un curso básico, ¿sale? Fibrilación ventricular. Esto aquí en China es un ritmo equivalente a paro cardíaco. El paciente ocupa resucitación cardiopulmonar, ¿sale? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un desmadre en el electrocardiograma. Vamos a ver ondulaciones amplias con frecuencias alrededor de 200 latidos por minuto. Y se fijan, aquí no se ve literalmente casi nada. Incluso aquí podríamos asemejar que parece un tosada de pointes, pero es una taquicardia, digo, es una fibrilación ventricular. Vemos como literalmente no hay más que como si un niño hubiera hecho un garabato. Esto, grábenselo, es un ritmo de paro y es una fibrilación ventricular. Y bueno, como siempre terminamos con nuestra frase: tu enemigo eres tú mismo. El desconocimiento de tu propio desconocimiento es la fuente de todos los fracasos. Me gustaría traspolar esta frase específicamente cuando nos estamos enfrentando a exámenes como el ENARM, los STEPS, el examen para Chile, el examen de Canadá, el MCC, el PLAB de Inglaterra, el que gusten y manden, ¿sale? Siempre primero hay que ver en qué estamos fallando, hay que hacer preguntas, hay que hacer exámenes y que esos exámenes nos digan cuáles son nuestros puntos débiles para así poder reforzarlos, es decir, conocer nuestras debilidades, conocer ahora sí que nuestros puntos débiles para reforzarlos y pues que tengamos un mejor resultado en todas nuestras pruebas. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal si les gustó el curso. Les digo, vamos a estar sacando muchísimo más contenido médico a partir de este momento, bueno, de hoy. Estoy comenzando ya con mi programa de estudio para el examen que voy a hacer en Canadá. Entonces vamos a subir muchísimo más contenido porque a mí todo esto me ayuda también para repasar. Y bueno, espero les guste. Los invito nuevamente, síganme por favor en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube obviamente. Twitter casi no lo uso, pero igual estoy ahí. Y me faltó agregar el signito de TikTok. Entonces pueden seguirme en todas mis redes sociales. Los espero. Cualquier duda, comentario, por favor comenten si sienten que algo no les quedó claro o que me equivoqué en algo. Se los agradecería muchísimo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por estar conmigo en este curso, en este repaso de electrocardiografía. Hasta luego.